Buenos días, vamos a continuar con el ejercicio de herencias, la segunda parte. El día de hoy vamos a ver lo que son las clases local date, la clase local time, la clase local date time. La primera maneja las fechas, la segunda maneja el tiempo y la tercera maneja la fecha y el tiempo. Estas clases tienen sus métodos estáticos. Es por eso que debemos declarar de la siguiente manera: el nombre de la clase, por ejemplo localDate, punto, el método que se quiere utilizar, y entre paréntesis van a estar los argumentos que tiene esa clase. Dentro de la clase localDate, que es la clase que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a ver los métodos más necesarios, más conocidos. El local date va a representar la fecha sin la hora. El método now me va a capturar la fecha actual del sistema. Este método nos va a devolver un objeto de tipo local date. Las operaciones que yo puedo tener dentro de esta clase. Primero, el método localDate.parse. Este método tiene dos parámetros de entrada: la fecha en formato string, en tipo string, y format, que va a ser el formato que le queremos dar a esa fecha. Este método va a parsear la fecha al formato establecido que nosotros vamos a darle. El método devuelve un objeto de tipo localDate. Existen diferentes formatos que nosotros podemos utilizar, pero el más conocido es día, dd, slash, mes, mayúscula ambos, slash, año, y, ¿no? También va a existir el método between. Este método nos obtiene la diferencia entre dos fechas que están de tipo localDate time. Este método nos va a retornar un dato de tipo long. Yo puedo obtener entre una fecha inicial la diferencia con la fecha actual. Esta diferencia puedo yo obtenerlas en días, en meses, en años, en segundos, milisegundos, etc. La clase es cron unit, el que vamos a utilizar. Con estos tres métodos que estamos viendo, vamos a resolver el ejercicio que hemos dejado pendiente de la anterior clase. Para recordar, teníamos la siguiente jerarquía. La superclase era la clase empleado, que tiene los atributos nombre completo, fecha de ingreso y el salario básico. Los métodos que son registrar, mostrar y calcular antigüedad. Para realizar el cálculo de la antigüedad, yo voy a tener la fecha de ingreso como un atributo y voy a capturar la fecha actual del sistema para poder obtener la diferencia entre estas dos fechas. También tenemos la subclase docente y administrativo. En la clase docente tiene atributos propios como ser el título, el nivel, el área y la carga horaria. Sus métodos van a ser registrar, mostrar y calcular antigüedad, que van a estar sobrescritos. Y su método propio es el líquido pagable. Y ustedes van a trabajar con la otra subclase, que sería la clase administrativo, que tiene como atributo propio cargo y tiene también sobrescrito los métodos registrar, mostrar y calcular antigüedad. Y su método propio va a ser líquido pagable. Ahora vamos a ver cómo realizar el cálculo de nuestro líquido pagable. Este método nos va a permitir calcular el líquido pagable de un empleado, que va a estar definido por el salario básico,
más el bono de antigüedad que veremos en un momento, la forma de calcular esto, menos la AFP, donde la AFP está definido por el 14.42% del salario básico que tenemos que dar como aporte. La antigüedad está definido por la siguiente tabla. Si el objeto es de tipo docente, va a tener la siguiente tabla. Si tiene entre 0 y un año de antigüedad, no tiene incremento. Si tiene entre 2 y 9 años de antigüedad, tiene un 30% de incremento de su salario básico. Si tiene más o igual a 10 años de antigüedad, tiene un 50% de incremento. La clase administrativo igual tiene un bono de antigüedad que va a diferenciarse con la de docente en la cantidad de incremento. Igual, si tiene entre 0 y 1 año, no tiene incremento. Si tiene entre 2 y 9 años, tiene un 10% de incremento. Y si tiene más o igual a 10 años, tiene un 30% de incremento. Veremos un ejemplo. Yo voy a tener un salario básico de 4.000 bolivianos y una antigüedad de 8 años. Eso significa que ese docente ingresó a trabajar el año 2012 para que pueda tener 8 años de antigüedad. Con 8 años de antigüedad tiene un incremento del 30%. Obtenemos el 30% de 4.000 y nos va a dar 1.200. Eso va a ser su bono de antigüedad. Él, como aportes, tiene que cancelar el 14.42% de su salario básico. Multiplicando 4.000 por 0.1442 nos da un monto de 576,80 centavos. Por lo tanto, el salario líquido va a ser el salario básico, 4.000, más el bono de antigüedad, que es 1.200. Hasta ahí tenemos 5.200. Menos el aporte de la AFP, que es 576,80 centavos. Su salario líquido va a ser 4.623,20 centavos. Este método líquido pagable va a estar definido dentro de la clase docente, al igual que el cálculo de antigüedad que va a estar sobrescrito. Vamos a realizar nuestros métodos en NetBeans. Ya tenemos creado un proyecto que se va a llamar herencia. Dentro de eso tenemos la clase empleado. En la clase empleado vamos a crearnos nuestra clase calcular antigüedad. Vamos a irnos a la parte inferior. Después del método mostrar, ahí vamos a definir la creación de nuestro método. Dijimos que para sacar la diferencia de tiempo entre dos fechas, nos va a retornar un dato de tipo long. Eso va a ser nuestro tipo de retorno. El método se va a llamar calcular antigüedad. No voy a necesitar ningún parámetro de entrada. Este método nos va a permitir calcular la antigüedad de un empleado dependiendo de la fecha de ingreso y la fecha actual del sistema. Me voy a primero definir un formato. Aquí voy a colocar definiendo formato de la fecha de ingreso. Esa va a ser cuando he ingresado a la institución. Voy a definirme, instanciar un objeto que se va a denominar format, de formato. Esto me va a pedir realizar la importación de la librería java.time, ¿ya? Entonces, todas las clases anteriores que definimos pertenecen a esa librería java.time. Aquí yo voy a colocarle un formato.
¿ya? El patrón que le vamos a dar va a estar entre comillas doble: día, mes y año. El formato tiene que estar en este sentido si quiero utilizar este formato. Si desean utilizar otro formato, pues tienen que ver cuáles formatos son permitidos. En este caso voy a recalcar que los meses está en mayúscula, ¿no? Días, meses, años. Está en inglés day, month, year. Ahora voy a hacer el parseo. Parseando la fecha de ingreso que está en string, ¿ya? Voy a recordar que en la clase empleado tenemos nosotros un atributo que es la fecha de ingreso, que yo voy a leerlo por teclado, y esta fecha de ingreso está de tipo string. Yo necesito que sea de tipo local date, por eso realizamos este parseo. Voy a instanciar un objeto de tipo local date que se va a llamar fecha inicial, mi objeto. Voy a realizar el llamado a nuestro método parse. Le doy la fecha de ingreso, voy a colocar aquí this, haciendo referencia al objeto actual, y le voy a decir que esta fecha de ingreso utilice el formato que se ha definido. Hasta aquí ya tenemos la fecha inicial. Ahora capturaremos la fecha del sistema. Capturando la fecha del sistema. Para capturar la fecha del sistema, igual voy a instanciarme un objeto de tipo local date. Se va a llamar esto fecha actual. Y voy a utilizar nuestro método now, que nos va a permitir capturar la fecha del sistema. Listo. Ya tengo aquí la fecha del sistema. Ahora obtendremos la diferencia. Obteniendo la diferencia entre la fecha actual y la fecha de ingreso. Voy a crearme una variable que se va a llamar antigüedad y va a ser de tipo long. Aquí utilizamos nuestra clase cron unit, ¿ya? Y voy a decirle que la diferencia me lo saque en años. Ahora, si ustedes quieren obtener en otro tipo, pueden definir en qué tipo de dato quieren que les devuelva. En décadas, en eras, en horas, en micros, en milis, en minutos, en meses, etc. Pero nosotros necesitamos en años. Es por eso que coloco years. Y voy a decirle bit with. Le doy la fecha inicial como primer parámetro y la fecha actual como segundo parámetro. Y vamos a retornar la variable antigüedad. Hasta aquí ya hemos realizado la diferencia entre esas dos fechas y estamos retornando ese dato. Voy a sobreescribir este método en la clase docente. Vamos a ir a abrir la clase docente. Me voy a ir al final y aquí voy a colocar, después del método mostrar, nuestro método sobrescrito. Public void calcular antigüedad. Aquí por favor me estoy equivocando, es long, porque tengo que retornar un dato de tipo long. Aquí ya me va a decir que necesito sobreescribir este método. Aquí voy a colocar
la creación de una variable antigüedad, porque necesito un parámetro en el cual voy a recepcionar el dato. Voy a llamar de la superclase al método que se llama calcular antigüedad y vamos a retornar esa variable que nos hemos creado, mi variable auxiliar, ¿no? Antigüedad. Listo. Hasta aquí ya tengo el cálculo de la antigüedad. Voy a utilizar esta antigüedad para calcular nuestro líquido pagable. Voy a colocar aquí mi método propio. Mi método propio se va a llamar public void, no va a retornar nada, líquido pagable. Ya. Voy a colocar un pequeño comentario que me diga obteniendo el líquido pagable de un docente. Dentro del método voy a crearme de tipo doble el bono para calcular el bono, la AFP para calcular los aportes y una variable donde va a estar el salario líquido. Ya. Vamos a llamar a nuestro método calcular antigüedad. El método me devuelve un long, por eso me estoy creando una variable AA, que va a ser los años de antigüedad. Voy a llamar a nuestro método que se llama calcular antigüedad. Ya tengo. Ahora aquí, si es docente, si está entre 0 y 1 año no tiene incremento. Si está entre 2 y 9 años, 30%. Y si es mayor o igual a 10 años, 50%. Con esa tabla nos iremos a nuestro código. Voy a tener aquí una condición. Si los años de antigüedad son menores o iguales a 1, voy a definir que su bono va a ser 0, ¿no? Voy a sacar de la superclase el salario básico y esto voy a multiplicar por 0 porque no tiene ningún incremento. Por falso voy a ver las otras dos condiciones. La primera condición, voy a preguntar si los años de antigüedad son mayores o iguales a 2 y los años de antigüedad son menores o iguales a 9. Esto para poder verificar si está entre 2 años y 9 años en ese rango. Si es así, nuestro bono va a ser igual a nuestro salario básico que voy a sacar de mi superclase multiplicado por 0.3 que representa al 30%. Por falso, else, significa que los años de antigüedad deben ser mayores o iguales a 10. Por lo tanto, el bono va a ser igual al salario básico que sacamos de la superclase multiplicado por 0.5 que es el 50%. Hasta aquí hemos realizado el cálculo del bono. Ahora realizaremos el cálculo de los aportes a la AFP. La AFP va a ser del salario básico, get salario básico, multiplicado por el 14.42%. En decimales va a ser 0.1442. Eso es la AFP. Ahora calcularemos el salario líquido. El salario líquido está definido por la siguiente expresión. Voy a primero sacar nuestro salario básico. A esto voy a sumarle el bono. Y a todo esto vamos a restar la AFP. Ya tenemos ahí nuestro salario básico. Sacaremos una pequeña boleta, ¿ya? Voy a colocar aquí sueldo.
¿ya? O boleta de pago pondremos, boleta de pago. Ya está. Primero voy a obtener la muestra del salario básico. Vamos a colocarlo de la superclase el salario básico. Ya está. Voy a darle aquí un pequeño tabulación para que podamos tener espacio. Después voy a mostrar el bono de antigüedad. Igual voy a darle tabulación y vamos a mostrar la variable bono. Después tengo que mostrar aporte a la AFP. Voy a colocar una tabulación y vamos a mostrar la variable AFP. Y por último vamos a mostrar el líquido pagable. Líquido pagable. Y voy a colocar una tabulación. Y vamos a mostrar lo que está en la variable salario líquido. Hasta aquí ya hemos terminado nuestro líquido pagable. Vamos a llamar en la clase principal a este método líquido pagable. Voy a abrir mi clase principal y voy a colocar, después de realizar el registro, el llamado a nuestro método líquido pagable. Aquí nuestro objeto prof es de tipo docente. Es por eso que estoy llamando a esto. Veremos nuestros datos para poder calcular, ¿no? Voy a colocar 4.000 bolivianos el salario básico. El año de ingreso va a ser el 2012 para que tenga 8 años de antigüedad. Y el bono se va a calcular y nuestro salario líquido al final debería salirnos 4.623,20 centavos. Colocaremos esos datos. Vamos a colocar paterno y materno y nombres. Pondremos Fernández, Loza, Raúl. La fecha de ingreso pondremos el 5 de mayo del 2012. El salario básico que sea 4.000 bolivianos. Ya está. El título que sea técnico superior. El nivel que esté trabajando en primaria. El área que va a dictar va a ser inglés. La carga horaria tiene 80 horas. Aquí está. Tengo 4.000 bolivianos el sueldo. Su bono de antigüedad es de 1.200. El aporte a la AFP es de 576 y el líquido pagable de 4.623,20 centavos. Después nos muestra los datos del docente porque tenemos aquí, después del líquido pagable, el método mostrar. Bueno, aquí hemos terminado nuestro ejercicio y lo que queda pendiente para ustedes es realizar la segunda parte, que sería el cálculo del líquido pagable de un administrativo, ¿no? Igual tienen que realizar la sobreescritura del método calcular antigüedad y con eso van a calcular el líquido pagable que está basado en la tabla con los siguientes bonos que son de incremento, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Es el avance de hoy y nos vemos en la siguiente clase.